Son segmentos proporcionales. Y empezamos recordando razones y proporciones. Este tema es como de séptimo grado, pero este tema es muy bueno o muy efectivo, ya que nos ayuda a resolver muchos problemas, muchas ecuaciones. Hablan también de magnitudes directas y de magnitudes inversas. Es decir, cuando decía cuál es la relación entre el tiempo que demora una obra y el número de obreros que están trabajando. O también cuando nos decía la velocidad de un vehículo y el tiempo en que tarda en llegar a su destino. Todo eso eran relaciones que se obtienen de las razones y proporciones. Ahora lo vamos a aplicar en las figuras geométricas. Entonces, una razón es el cociente entre dos magnitudes comparables entre sí. La razón, una A, dos puntos, B, que se lee A es AB, que no es más que la fracción A sobre B. Y como es una fracción, el denominador B tiene que ser diferente de cero. Entonces, pero como estamos en razones, entonces no leemos A sobre B, sino A es AB, pero es una aplicación de la fracción. Ahora, cuando se igualan dos razones, ya tenemos una proporción que se va a leer A es AB como C es AD. No vamos a decir A sobre B igual a C sobre D, no. Aunque sí, estaría correcto, pero como estamos en el contexto de razones y proporciones, leemos A es AB como C es AD. A y D se conocen como los extremos y B y C se conocen como los medios. Y además debe cumplirse que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, cuando decimos que multiplicamos como en cruz así, A por D es igual a B por C. Si se cumple esa igualdad, esta ecuación sí es una proporción. Ahora, ¿qué serían segmentos proporcionales? Entonces, dos segmentos son proporcionales si sus medidas forman una proporción. Entonces, mira aquí en el ejemplo, nos dan un cuadrilátero. Bueno, primero tenemos aquí la proporción, pero primero debemos ver la figura. Tenemos dos cuadriláteros, el cuadrilátero ABCD y otro cuadrilátero es A', B', C', D'. Así se va a leer la A como con un apóstrofe o una coma así, una coma o una tilde. En total eso se lee prima. Entonces aquí vemos que el AB corresponde con A', B'. Y AC corresponde con A' y C'. Entonces formamos las razones. 3.24 es a 3 como 2.43 es a 2,5, a 2,25. Para rectificar que esto en verdad forma una proporción, multiplicamos los extremos. Es decir, 3.24 por 2.25, que nos da 7.29. Y verificamos que eso sea igual al producto de los medios, es decir, a 3 por 2,43. Entonces acá hablamos de los segmentos proporcionales. Es decir, la figura de la derecha podemos decir que es idéntica, pero conservando las proporciones. Es una representación de la que está a su lado, pero en otra escala. Es decir, como cuando ustedes se toman una foto en el celular, ¿verdad? Son ustedes mismos, es su misma imagen, pero más pequeña, reducida. Se conservan las proporciones. Recordando un matemático de Grecia, Tales, bueno, esa T debió ser ahí con mayúscula, él también propuso varios teoremas, entre ellos, y dice, si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas. ¿Si recuerdan cuando dos rectas son paralelas? En este caso, estas rectas que están aquí en azules no son paralelas, porque dicen cualquiera, no dan ninguna condición. Entonces, son cortadas por rectas paralelas. Entonces aquí tenemos dos rectas paralelas. La recta es EF, EH,
Es más, tenemos otra recta por acá también que sigue siendo paralela, IJ. Los segmentos que terminan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Entonces miren que aquí se termina, por ejemplo, aquí se termina el segmento EG, el segmento GI, en la otra tenemos el segmento, se terminan los segmentos FH, HJ, o si quieren también el segmento FJ, que quedan incluidos entre las paralelas. Entonces aquí podemos establecer, por ejemplo, la siguiente proporción. El segmento eje es AGI como FH es HJ. Recuerden que ahí estamos comparando las medidas de esos segmentos. Otra cosa, otro que se cumple aquí. Aquí también podemos escribir, se puede escribir de varias maneras, ya que con esto se pueden intercambiar los medios. Aquí podemos escribir que eje que se corresponde con el que está de frente, que es AFH, AFH como GI, GI es el que está al frente también, H, HJ. También lo podemos escribir así el teorema. Ahora, otra cuestión aquí que quisiera, aquí se forman unos ángulos. Se forman unos ángulos, por ejemplo, vamos a dibujar, se forma este ángulo. Este ángulo que es congruente, bueno, cuando decimos congruente es porque tiene la misma medida, que es congruente con la medida de este ángulo. Aquí decimos ángulos opuestos por el vértice. Además, este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Estos dos ángulos están entre estas dos rectas paralelas, pero están al lado de la recta azul. Entonces, por eso lo llamamos ángulos alternos internos. Alternos internos. Y tienen la misma medida. Ahora, este que está aquí, por ser opuesto por el vértice, también tiene la misma medida. Es decir, los alternos, estos serían alternos porque están al lado de la recta, pero están por fuera de estas dos, entonces los vamos a llamar alternos externos. O podemos decir, ahora el ángulo E, vamos a cambiar aquí el color, porque no es congruente con los verdes siempre. Vamos a ver este ángulo que se forma acá. Este ángulo es congruente con este ángulo. Siempre que esta recta, recuerden, la condición es que estas rectas son paralelas. Entonces estos ángulos se llaman correspondientes. Este que está en rojo se llaman ángulos correspondientes. También por el mismo criterio, por este que está acá, como es opuesto por el vértice, también son congruentes. Y este también sería congruente. O sea, los que están en verde tienen la misma medida. Y los que están dibujados con rojo tienen la misma medida. Tenemos ángulos internos y ángulos externos, los que quedan por fuera. Tenemos ángulos alternos, los que están de un lado de la recta. Y por lo tanto hay alternos internos y alternos externos. Y también podemos llamar correspondientes, es decir, que se corresponden. Entonces, ahora
Compara las medidas de los segmentos correspondientes en los triángulos de la figura 2.10 y 2.11. Bueno, 2.11 porque eran dos ejercicios, pero vamos a hacer un solo. Indica si los segmentos comparados son proporcionales. Justifica tu respuesta. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. Le vamos a indicar cuáles son los lados. Primero indiquemos cuáles son los lados correspondientes. Entonces, este lado C', B', vamos a pasarle aquí una rayita. Es correspondiente con este que está acá. Y A', C' es correspondiente con AC. Entonces, como es correspondiente, le hacemos una marca aquí. Dos rayitas. Ya que si hacemos una sola, decimos que es correspondiente con este. Entonces, no. Entonces aquí, otra rayita. Y ahora formamos la proporción. Es decir, vamos a formar aquí 15 centímetros, por eso se van a cancelar las unidades. 15 es a 13, como, entonces, si 15 va arriba, que es de este triángulo que está a la derecha, entonces acá tengo que empezar también, tengo que empezar con el 9. Y el 9 lo voy a comparar con su correspondiente, que es el 6. Como esto es una proporción, aquí se pueden intercambiar los medios, es decir, el 13 puede ir acá, pero el 9 acá. O se pueden intercambiar los extremos, es decir, el 6 acá y el 15 acá. Ahora la pregunta es, ¿esa es una proporción? ¿Sí o no? No, porque como nos dijo usted, cuando una proporción es pues proporcional, valga la redundancia, Ajá. al multiplicarlo en cruz da los mismos resultados. Pero si multiplicamos 15 por 6 nos da 90 y si multiplicamos 13 por 9 da 117. O sea, que es diferente el producto de los medios por el producto de los extremos. Muy bien, muy bien. Entonces, aunque aquí la vista nos engañe, que parezca que fueran proporcionales estos segmentos, en realidad cuando ya le aplicamos el análisis, la matemática, encontramos que no lo son. Nuevamente acá. ¿Cuánto es el valor de X? 8 metros. 8 metros. ¿Están de acuerdo los demás? ¿De qué, profe? ¿Sería 20? Profe, ahí no es 8, es 5. 5. Sí, Sería 5. sí. Sí, sería 5 la X. ¿Por qué sería la justificación de que es 5? Por la misma razón, a ver, si multiplicamos el 10 por el 8, nos da 80. O sea, primero plantean la proporción. X es a 10, X es a 10. como 8 es a 16. Ok. Y para que eso sea cierto, me dice que se deben multiplicar en cruz. Sí. Ahora en la 6 que me dé 80. Y eso le dio 5. Ahora, otra cuestión que podemos ver ahí de vista. Si miramos que esto, bueno, aquí este es el teorema de Tales, ¿no? Y esto siempre va a ser proporcional. Entonces, miren, este lado es este segmento FG es el doble de EF. O lo que es lo mismo, EF es la mitad de FG. Por lo tanto, AB también tiene que ser la mitad de BC para conservar la proporcionalidad.
Entonces, si no queremos hacer las operaciones, lo podemos ver enseguida y decir, ah, no, si esta es la mitad, si 8 es la mitad de 16, entonces X es la mitad de 10. Ya en este caso se ve así como más sencillo, decirle, esta es la mitad, porque también en las proporciones podemos decir, esta es la mitad, esta es la tercera parte, esta es la cuarta parte, esta es la quinta parte. Y obtenemos así directamente que X es igual a 5. De pronto alguien me dijo, comparó mal, dijo X igual a 20. Dijo, este es el doble de 10. No, entonces lo que es, no es doble, es la mitad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de semejanza de triángulos. Si algunos vieron la guía que se les mandó, una guía que se mandó ya, o sea, como el resumen, ahí encuentran el tema este también, semejanza de triángulos. Entonces dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados proporcionales. Utilizamos el signo sin, o sea, así como una culebrita, para decir que dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo A', B', C'. Y por otro tenemos el triángulo ABC y las medidas de cada uno de sus lados. Nótese aquí que, por ejemplo, tenemos el vértice C'. Entonces, al frente, o el lado opuesto a ese ángulo se llama C, pero C minúscula. Lo mismo también, si tenemos el vértice A, el lado que está opuesto lo vamos a decir que mide A, pero A minúscula. ¿Oyeron? Entonces aquí, en este caso, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo prima, es decir, son congruentes, tienen la misma medida. Y en esta figura también se da que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B'. Y lo mismo ya quedaría para el ángulo C, porque si tienen dos lados iguales, dos ángulos iguales, el otro ángulo también tiene que ser igual. Y se debe formar las proporciones, es decir, la medida del lado AB es a su correspondiente, que sería A', B', como la medida de AC también sería su correspondiente, es decir, A' sobre C'. Y también se cumple para los otros dos lados. Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. La realidad es que nos den dos triángulos y uno determine si esos triángulos son semejantes. Para ello existen unos criterios que se llaman criterios de semejanza. Bueno, otra forma de enunciar el teorema de Tales. Se puede enunciar de la siguiente manera. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Ya les digo por qué. Vamos aquí a cambiar. Tenemos el triángulo ABC y se trazó la recta DE, que en este caso es paralela a uno de sus lados, al lado, aquí hay que corregir, al lado AC. Listo, entonces, si fuera paralela al lado AB, entonces no sería así, sino sería a lo contrario, sería de otra forma. Sería una recta que pasaría, mejor dicho, por acá. Esta sí sería paralela a AB. Entonces, miren, en este caso se forman dos triángulos. Se forma otro triángulo DBE. El ángulo A tiene la misma medida que el ángulo D. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre rectas paralelas.
¿Acuerdan del teorema de Tales, donde eran los ángulos correspondientes? Además, el ángulo C es correspondiente, vamos a llamar este también con el ángulo E. Ya va, con el ángulo E. Entonces vamos a hacerle una marca para identificarlo. Para decir que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, tenemos aquí, tenemos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. Ahora, tienen ¿por qué son iguales? Vamos a decir que son correspondientes. Correspondientes entre rectas paralelas. Bueno, y el ángulo B es un ángulo común a los dos triángulos. Aparece en el más grande y también aparece en el más pequeño. Entonces, vamos a colocar aquí ángulo común. Y el otro ángulo, el que falta, el ángulo C, es igual al ángulo D. Justificación: son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Y por tal motivo, entonces ahora lo vamos a ver que hay un criterio que dice que cuando los ángulos son congruentes, los dos triángulos son semejantes. Entonces, como se compara aquí por los ángulos, este criterio se va a llamar criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, demostrando o probando que si tienen todos sus tres ángulos congruentes, se puede decir de que los triángulos son semejantes, tal como lo vamos a ver ahora que vamos a ver los criterios. Profe, pero usted en la diapositiva escribió que el ángulo B era común. No entiendo Sí, si se común. supone. Si tiene que cumplir con el criterio de que los CRE sean correspondientes, entonces no es semejante. No que sean correspondientes, que sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida. Ahora, si B es común, es decir, que el mismo ángulo B están los dos triángulos. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, demostrando eso, se puede decir que son semejantes. Entonces, dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes. Miren la notación que podemos usar para los ángulos. Si se fijan bien, el ángulo A sería congruente con A'. Y miren cómo se dibuja con un solo arco. En cambio, con C' utilizamos doble arco. Y B, con B' utilizamos triple arco. Se puede hacer así o haciéndole una muesca en el arco, es decir, haciéndole una muesca en A, 2 rayitas en C y 3 rayitas en B. Ese sería un criterio. Otro criterio se llama LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Es decir, si comprobamos que tienen dos triángulos que tienen un ángulo igual, comprendido por lados proporcionales, son semejantes. En este caso tenemos el ángulo A. No, tenemos certeza de que el ángulo A y el ángulo A' son congruentes. Y además, el lado C, que es el opuesto al ángulo C, el lado C, C', el lado B y el lado B' forman una proporción. Es decir, son proporcionales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes.
Bueno, criterio LAL, es decir, lado, ángulo, lado. En este caso, vemos que el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo A'. Y los lados que lo forman, es decir, el lado B y el lado C, que forman el ángulo A, también forman entre ellos, entre sus medidas, una proporción. Si demostramos esto, cuando nos dan dos ángulos y comprobamos esto, podemos decir que los triángulos son semejantes. El primer criterio, AAA. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Y tercer criterio, LLL. Es decir, lado, lado, lado. Dos triángulos que tienen sus tres lados proporcionales son semejantes. Entonces, fíjense aquí, la marca nos está diciendo cuáles son los lados correspondientes. En este caso no se demuestra nada de ángulo, sino simplemente que los lados correspondientes forman una proporción. Y con eso ya queda demostrado de que los triángulos son semejantes. Entonces nos dan, acá arriba nos dan las condiciones. Que la recta que contiene al lado AB es paralela a la recta ED. Demostrar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo SD. Y establecer la proporcionalidad entre los lados homólogos. Bueno, ¿alguna idea? ¿Qué podemos decir del ángulo C? ¿Qué es el ángulo común? Es un ángulo, bueno, común porque se llaman C en ambos casos, pero aquí este sería el vértice. O sea que este ángulo acá C sería igual a este acá, porque son ángulos opuestos por el vértice. Común, cuando decimos común, es como en el caso este anterior. Aquí sí es común porque es el mismo ángulo. Ya, pero acá podemos decir que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, y si son ángulos opuestos por el vértice, son congruentes. Entonces ahí tenemos que un ángulo tenemos ya que hay un ángulo igual. ¿Qué más podemos decir ahí? Sí, profe, sí hay. ¿Y cuáles serían iguales? Lo que es AB y ED son ángulos semejantes. Bueno, vamos a escribir los ángulos con tres letras, entonces. El ángulo, vamos a llamar así el ángulo C, AB. Este es el ángulo CAB, sería este que está acá. Es el ángulo que tiene como vértice A. y lados AC y AB. Ajá, ¿este con quién sería congruente? Con el E. Con el E. Con este aquí. Sí. ¿Por qué diríamos eso? No, con el D. Con el D. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque en una misma línea o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, esos ángulos pertenecen a una misma línea entre dos paralelas. Correcto. Y además están alternos. Uno lo queda de este lado de la recta y el otro queda de este lado. Entonces, eso se llaman alternos internos. Son alternos y a la vez están entre las dos rectas.
Y eso lo podemos escribir entonces ya tenemos dos ángulos congruentes. Y ahora nos faltaría, bueno, si ya tenemos dos, ya sabemos que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180. 180. Entonces ya con dos que tengamos ya podemos saber que el otro tiene la misma medida. Entonces aquí, que también sería por la misma justificación. Serían alternos, internos. Aquí tenemos que el ángulo ABC o la notación, el de arriba es CAB porque A es donde está el vértice. Y este es ABC porque el vértice del triángulo está en el punto B. Entonces, la medida de ABC es igual a la medida. Entonces, conclusión, ya podemos decir que esos triángulos son, o todavía no. ¿Será que ya podemos afirmar que demostrado eso o comprobado eso, ya podemos afirmar que este símbolo significa triángulo? Sí, ya podemos afirmar eso. ¿Y por qué criterio lo podemos afirmar si sería cierto? ¿Cómo sería? ¿Esto sería verdadero o falso? Esta proposición. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Entonces, recordémoslo. Hay un criterio que dice que si sus tres ángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. O sea que esto aquí sería, esto ya aquí queda demostrado, es decir, sería verdadero por el criterio, ¿qué criterio sería? Ángulo, lado, ángulo, o ángulo, 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 o lado, lado, lado. Ángulo, ángulo, ángulo. Las tres A, ¿no? Las tres A, ángulo, ángulo, ángulo. Ese sería el criterio. Entonces, utilizando el criterio, podemos afirmar de que esto se cumple. Ya cuando demostremos que los tres ángulos son congruentes, después decimos, entonces, el triángulo tal es semejante al otro triángulo. Por el criterio, en este caso por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ahora dice acá también nos dice, establecer la proporcionalidad entre los lados homólogos. Es decir, entre los lados correspondientes. Entonces, aquí lo que están en líneas paralelas van a ser homólogos, es decir, el lado AB es proporcional con el lado ED. En este caso, BE, no, B no, BC. Otro aquí. Este lado. BC sería correspondiente con CE. Y los otros dos lados que nos faltan serían AC es correspondiente
con el lado CD. Bueno, la línea arriba significa segmento. Oye, y esa sería la proporcionalidad entre los lados homólogos o correspondientes. Es decir, este es correspondiente con este. Amarillo y verde, entonces aquí amarillo y verde, entonces este sería, viendo los colores de, este sería rojo y verde, acá rojo y verde serían, es decir, 1, 2, 3 rayitas. 1, 2. Y ahí estamos indicando cuáles son los lados correspondientes o proporcionales. Listo. ¿Una pregunta sobre ese ejercicio? ¿O pasamos al otro? Bueno, esta es una aplicación de la anterior. Aunque nos cambien las letras, pero vemos que es la misma estructura de la figura. Bueno, demostrar que AB es proporcional a CED. Eso ya lo podíamos determinar por el ejercicio anterior, que usando el criterio ángulo, 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 ángulo son semejantes. Entonces, en este caso nos dan las medidas de los lados y nos piden calcular la medida del segmento de A a B. Ahí se ve como que están midiendo un lago, porque ahí está la figura como un laguito. Entonces, para resolver esto, planteamos la proporción. Entonces tenemos que, en este caso nos dan CD. Entonces, si nos dan CD, podemos plantear aquí AB, que es lo desconocido, es, ahora vamos a plantearla y después reemplazamos a CD como nos dan EB, o vamos a escribirlo así, BE es AS. También esto ya lo habíamos planteado en el ejercicio anterior. Entonces ahora reemplazamos los valores. Pero AB no se puede reemplazar porque es desconocido. CD nos lo da el ejercicio que dice que 3 metros. BE, que algunos van a decir no lo están dando, pero BE es el mismo EB. Entonces, que dice que es 12 metros. Y S, en este caso es 4 metros. Entonces, como esos proporcionales, se debe cumplir esa proporción. Es decir, aquí tenemos que AB es igual 12 metros por 3 metros. O sea, este 3 que estaba dividiendo pasa a multiplicar y lo demás queda igual sobre 4 metros. Cancelamos la U. Ahora, primero se cancelan aquí. Este metro se cancela con este y queda un solo metro. Mitad de 12, 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1.
quedando como resultado 3 por 3. 9. Es decir, que la medida de AB tiene que ser 9 metros. Fíjense, de la figura, como ya habíamos demostrado que esos triángulos eran semejantes, planteamos la proporción y hallamos el lado faltante, el lado que no nos lo dan. Listo, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos al otro ejercicio. Porfa, a mí se me había ido internet por acá un momento y antes de entrar a la clase que se había dado. No, ahora que después del receso, Ujú. bueno, resolvimos este problema 1, y ahora problema 2. Y terminamos comentando el otro criterio que nos faltaba, el criterio lado, lado, lado. Que cuando los tres lados son proporcionales, entonces el triángulo también, los triángulos son semejantes. Eso era lo que habíamos Ok, comentado. Y ahora hicimos el ejercicio, demostramos que estos dos triángulos son semejantes y ahora lo aplicamos para resolver este problema. De allá el valor de AB. Dice que el primero no utilizamos ningún número, simplemente utilizamos el teorema de Tales, comprobando que los ángulos eran congruentes. Bueno, aquí es otra forma de enunciar el teorema de Tales, que trazada cualquier recta paralela a uno de los lados se forman ángulos semejantes. En este caso nos dice que el ángulo A mide un recto, o sea, 90 grados. Y el ángulo B es el mismo que el ángulo C. Entonces dice que establecer la proporcionalidad entre los lados homólogos. Primero demostrar de que son semejantes. Pero aquí vemos que el ángulo, ya tenemos dos ángulos iguales. Ahora, la suma de B con E, ¿cuánto nos tiene que dar? La suma de la medida de B con E, ¿cuánto nos dará? 90 grados. 90, muy bien. ¿Y la medida de C con D? De C con D nos tiene que dar ¿cuánto también? 90 grados también. 90 grados da. Entonces, como B es igual a C, entonces la medida de D tiene que ser la misma de E. Si la vemos así aritméticamente. Por otro lado, el ángulo E y el D son correspondientes. Correspondientes porque estas rectas son paralelas. No lo dice acá el ejercicio que las rectas son paralelas. Bueno, acá el ejercicio no nos dice que son paralelas. Entonces, bueno, ustedes, utilizando el hecho que la suma de B con E da 90 y C con D da 90, encontramos de que estos ángulos son congruentes. Entonces, como son semejantes, ya con eso quedaría demostrado por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, vamos a hacerlo así. B más C. Vamos a llamarlo así, con una sola letra. B más C igual a 90 grados. Y
C más D igual a 90 grados. Es decir, que el ángulo E es igual a 90 menos lo que mida el ángulo B. Y el ángulo C es igual, no, el ángulo D es igual a 90 grados menos lo que mide el ángulo C, pero allá nos habían dicho de que el ángulo C es el mismo, mide lo mismo que el ángulo B. Entonces aquí podemos afirmar, no escribir C sino B porque tiene la misma medida. Y para que vean aquí que la medida del ángulo E es igual a la medida del ángulo D. Entonces, tenemos que, y además tenemos que el ángulo el ángulo A, ahora sí es común. El ángulo A es común en los dos triángulos. Porque es el mismo para los dos. Tenemos el ángulo EAB y tenemos el triángulo DAC. En ambos casos tienen el mismo ángulo recto, o sea, el mismo ángulo A. Entonces luego ángulo, por el criterio ángulo, el triángulo EAD. Bueno, aquí lo escriben pero la notación es, cuando es un ángulo recto, la mejor notación es siempre dejar en medio el ángulo que es recto, en este caso, el ángulo A. Ahora nos dice establecer la proporcionalidad entre los lados homólogos. Entonces vamos a ver aquí los homólogos sería D con E. Ahora acá también, acá hay dos homólogos, pero uno está escrito sobre el otro. Uno es AB, sería homólogo con AC. Aquí irían, pero no se ven porque está uno montado arriba del otro. Es decir, aquí quedaría DC es AEB. ¿Cómo? Miren que arriba va el del triángulo más grande. DC es AEB. Ahora tenemos DA es AEA. En este caso, todos tienen como extremo al punto A. Tanto el de arriba DA, que es más grande, que EA, que mide más, es más largo. Y ya nos queda, por último, vamos a escribirlo así, el lado AC es al lado más corto, es decir, AB. En este caso, dos lados están sobre la misma recta. Lo único que no están sobre la misma recta es el lado EB y el lado DC. Entonces, por el criterio ángulo, se comprobó de que son semejantes. Y aquí tenemos las proporciones. Esto que aparece aquí. Todo esto sacado de la figura,
de tal como está la figura. Ahora, un ejemplo de aplicación. Nos dice aquí que EB es paralelo, EB, aquí, es paralelo Profe, a si DC. no Sí, salió en la prueba, en el simulacro de la prueba. Sí, este. Ah, bueno, bueno. diferente, sí, parecido, Por prácticamente eso, igual. por eso les digo, Nos la estaban proporción. pidiendo, Sí. entonces estaban pidiéndonos que halláramos la sombra del árbol que se reflejaba sobre la del edificio, que tenía unos 15 metros. Entonces nos estaban pidiendo para ver hasta qué altura tenía el árbol. Ah, ya, ya. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Te acordaste ahí de la proporcionalidad? No, porque eso aún no lo habíamos dado. Mm, Bueno, en séptimo es que tratamos de hacer unos ejercicios parecidos a este, en séptimo. Entonces, miren, nos dicen que EB es paralelo a CD. De pronto, en un ejercicio de prueba ahí, pues nos van a pedir que demuestre que son triángulos semejantes, ¿verdad? Pero es necesario que sean semejantes para poder aplicar las proporciones. Pero aquí vemos que tienen un ángulo en común. Fíjense que hay dos triángulos, el triángulo ABC, ABE, el pequeñito, y el triángulo ADC, el más grande. Tienen un ángulo en común. El ángulo B mide 90, mide un ángulo recto, y el ángulo C también mide 90 grados. Y el ángulo E y el D son correspondientes. Entonces, por el criterio ángulo, 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 estos forman dos triángulos semejantes. Entonces podemos establecer la proporción. Entonces nos piden hallar CD, calcular CD. Entonces escribimos aquí. Antes de, o si quieren usar, para no usar X todavía. Vamos a escribir CD. A ver, CD sería correspondiente con qué lado. Con el EB. Con EB, Con muy bien. Con EB. Ahora miramos acá que otra información nos dan. Nos dan EB, nos dan OK. Y nos dan BC. Nos dan, o aquí la trampita que nos dan BC. BC que mide 18. Desde B hasta C, no todo. BC mide 18, pero nos dan AB que mide 2. Que mide 2. O sea que, bueno, ya estamos, arriba van los del triángulo grande, es decir, CD, y ahora AC, y aquí abajo los del triángulo pequeño, entonces en este AB. Si colocamos aquí 18, estamos cayendo en un error, Roger, porque en realidad sería 18 más 2. Entonces ahora sí reemplazamos. Entonces CD es nuestro lado desconocido. EB, 3, 3 metros. AC sería 20 metros. Y AB sería 2 metros. Bueno, aquí enseguida podemos cancelar los metros y simplificar antes de hacerla. Entonces aquí cancelamos los metros. En mitad de 2, 1. Y mitad de 20,
10. Quedando que CD es igual a 10 por 30 metros, entonces. 30 metros. Siempre es alto ese árbol, como lo que hay en el Jardín Botánico de Cartagena. Ese punto me salió mal a mí, de seguro. ¿Sale o malo? Me imagino que sí, porque yo había puesto una escala menor porque yo creía que se tenía que dividir entre el tamaño del edificio con Ajá. el largo de la acera, y no es así, al parecer. Al parecer no es así. Bueno, lo que pasa es que también hay varios tipos de ejercicios. A veces algunos se van a resolver por el teorema de Pitágoras también. O sea, esto se formaría un ángulo recto, los catetos y la hipotenusa. ¿Sí recuerdan el teorema de Pitágoras? Y también puede hacer otra forma hacerse. Pero como les dije al principio, la proporcionalidad nos ayuda a resolver muchos ejercicios de una forma más rápida. Bueno, ¿será que aquí en este podemos aplicar la proporcionalidad? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, que este ángulo y este ángulo son congruentes porque son Sí se opuestos, puede. son por el vértice. Bueno, vamos a rayar entonces. Y vamos a cambiar aquí el color para que sepan cuáles son los lados que son proporcionales. Y este es un ángulo recto. Vamos a ponerlo en rojo, recto. Y este es un ángulo también recto. O sea que ya aquí tenemos dos ángulos congruentes. Por lo tanto, el otro, como eso tiene que sumar 180, también tiene que ser congruente. Entonces, vamos a utilizar el color aquí, azul. Para que ustedes sepan cuáles son los lados con que van a formar las proporciones. Entonces, antes de que, bueno, aquí nos dicen que son paralelos, para justificar bien el ejercicio, ¿cuáles son los paralelos? Él dice que AB tiene que ser paralelo a DE, ¿cierto? ¿Qué más nos dice que son paralelos? No. AB con DE. AB es paralelo a B. Bueno, aquí Baldor se equivocó, porque AB con BD son perpendiculares. Aquí tenía que poner un símbolo así. Perpendicular, no paralelo, porque aquí vemos que AB y BD se cortan en un punto formando un ángulo recto. Ahora, ED también es perpendicular con ED. Perpendicular, no paralelo. Entonces aquí se equivocó Waldo. Y ahora sí podemos decir que este es un ángulo recto, este es un ángulo recto, y estos dos lados son paralelos. Es decir, este lado, vamos a ver aquí para marcar cuáles son los correspondientes. Bueno, este es correspondiente con este, sola rayita. Este, dos rayitas, va a ser correspondiente con este. Y este va a ser correspondiente con este. Para formar la proporción y así poder responder lo que nos piden. Bueno, ya entonces ustedes allá establecen la proporción. Ahora necesito que